Hola, ¿qué tal? Continuamos con la segunda parte de este video sobre recorridos en árboles binarios. En un anterior video vimos de manera general cómo se ejecutan los principales recorridos en árboles binarios, que es recorrido en preorden, recorrido in orden y recorrido presorden. Ya vimos los pasos que se tienen que hacer para realizar estos recorridos, que son normalmente 3 en cada uno de ellos, pero en diferente orden. Y cuáles son las bases para poder realizar, que es recursión, que lo vemos en esta diapositiva, y además cómo podemos ver un subárbol en cada nodo, porque recordemos que cada nodo se va a tomar como si fuera el nodo raíz para poder ejecutar el algoritmo y se vea como de forma recursiva en este caso. Entonces vamos a realizar un ejemplo de cada uno de ellos. Vamos a comenzar con el recorrido en árboles binarios preorden. Tenemos este ejemplo, vamos a necesitar o vamos a ocupar este árbol binario con datos. Recuerden que los árboles binarios necesitamos datos que contengan dentro de cada uno de los nodos, y el algoritmo para el recorrido en preorden es el siguiente. Ya lo habíamos visto, que primero es visitar la raíz, después es recorrer el subárbol izquierdo en preorden y luego es el recorrer el subárbol derecho en preorden también. Esto, si ustedes observan, tiene que se recorre el árbol izquierdo en preorden porque el algoritmo es recursivo, como había mencionado, y se tiene que volver a ejecutar en cada nuevo nodo al visitar ya sea su subárbol izquierdo o su subárbol derecho. Entonces vamos a marcar en cada nodo cómo es que se van ejecutando cada paso. Entonces vamos a marcar con una V en cada uno de ellos, una I y una D respectivamente a cada uno de los pasos. V para visitar, I para recorrer el subárbol izquierdo en preorden y D para recorrer el subárbol derecho en preorden. Este algoritmo obviamente se empieza o inicia en la raíz. Entonces se empieza con la primera orden, que es visitar la raíz. Al visitar la raíz se tiene que leer o imprimir la cadena. En este caso se tiene que imprimir el elemento dentro del nodo, que es en este caso el signo menos. Cada que se visita se tiene que imprimir. El siguiente paso para ese nodo es recorrer el subárbol izquierdo en preorden. Como se recorre en preorden, nos vamos al subárbol izquierdo, como nos menciona. Entonces, como estamos en un nuevo nodo, se vuelve a ejecutar desde cero el algoritmo, se vuelve a iniciar. Entonces, se vuelve a iniciar con visita a la raíz. Se anota, por cada que se visita se anota el elemento, que en este caso es la X o el por, y el siguiente paso es recorrer el subárbol izquierdo. Nos vamos al subárbol izquierdo y se vuelve a reiniciar porque lo tenemos que hacer en preorden. Entonces volvemos a iniciar, se visita la raíz, se anota nuevamente. El siguiente paso para ese nodo es el recorrer el subárbol izquierdo. Nos vamos a su subárbol izquierdo, se vuelve a reiniciar porque estamos en un nuevo nodo, se visita la raíz y se anota al visitarla. El siguiente paso es recorrer el subárbol izquierdo. No tiene, observemos que A no tiene subárbol izquierdo. Nos vamos al siguiente paso, que es recorrer el subárbol derecho. Tampoco tiene. Entonces, en este nodo ya ejecutamos los 3 pasos. Ahora nos regresamos al nodo anterior de donde venimos. Y aquí, en este nodo, pues obviamente solamente se han ejecutado dos pasos: visitar la raíz y el nodo izquierdo. Entonces nos falta recorrer el subárbol derecho en preorden. Lo visitamos o lo ejecutamos y nos vamos al subárbol derecho. Aquí se reinicia en este nodo. Cuando estamos en un nuevo nodo se reinicia el algoritmo, o se llama así a sí mismo por recursión. Entonces empezamos, se visita la raíz. Cuando se visita, recuerden que se anota. Lo anotamos y posteriormente se ejecuta el siguiente, recorrer el subárbol izquierdo. No tiene. Recorrer el subárbol derecho tampoco tiene. Y nos regresamos al nodo anterior. Este nodo anterior también ya se ejecutó todo el procedimiento o los 3 pasos del algoritmo y nos regresamos nuevamente. Y lo que hacemos ahora es verificar en este nodo que nos falta. Nos falta el tercer paso, que es recorrer el subárbol derecho en preorden. Entonces nos vamos al subárbol derecho y volvemos a reiniciar el algoritmo en este nodo. Visitamos la raíz. Recuerden que cuando la visitamos se anota. Nuevamente se recorre el subárbol izquierdo, no tiene. Se recorre el subárbol derecho, no tiene subárbol derecho, no tiene hijos. Terminamos, nos regresamos,
terminamos con este nodo también, nos regresamos y en el nodo raíz principal, pues obviamente solamente se han ejecutado 2 pasos. Nos falta ejecutar el tercer paso. Recorremos el subárbol derecho en preorden, nos vamos a la derecha. En este caso, pues obviamente tenemos que volver a ejecutar el algoritmo, visitamos la raíz, lo anotamos. Cada que se visita, vuelvo a repetir, se anota. Y siguiente paso, recorrer el subárbol izquierdo, nos vamos al subárbol izquierdo, se vuelve a reiniciar el algoritmo. Entonces visitamos la raíz, la anotamos, recorremos el subárbol izquierdo pero no tiene, recorremos el subárbol derecho pero no tiene y nos regresamos. En el anterior nos falta ejecutar el último paso, recorremos el subárbol derecho y nos vamos a la derecha. Volvemos a ejecutar el algoritmo, visita raíz, lo anotamos, izquierda, no tiene, derecha, no tiene y así es como terminamos. Ya todos los nodos se ejecutaron los 3 pasos del algoritmo y la cadena obtenida es la siguiente. Menos por más ABC entre D y E. Son la cadena obtenida de recorrer o visitar cada uno de los nodos. Ahora continuamos con un ejemplo con el algoritmo inOrden, con el mismo árbol. Cambian los pasos, si ustedes recuerdan. Entonces vamos a ejecutar este algoritmo igual con el mismo procedimiento, pero los pasos son diferentes. Primero se recorre el subárbol izquierdo, después se visita la raíz y luego se recorre el subárbol derecho, pero ahora es inOrden, que es lo que quiere decir que vamos a realizar el proceso en recursión. ¿Sale? Comenzamos con la raíz nuevamente. Entonces lo que se tiene que hacer es ejecutar el primer paso, recorrer el subárbol izquierdo, lo anotamos como I, nos vamos a la izquierda, volvemos a ejecutar nuevamente el algoritmo, recorremos el subárbol izquierdo y nos vamos a la izquierda. Observen que no hemos visitado nada, por eso no se ha notado nada, solamente visitamos a la izquierda, reiniciamos el algoritmo en este nuevo nodo, lo anotamos. Ahí está, lo visitamos de izquierdo. Lo anotamos, me refiero a que se anota la I de que se ejecutó ese paso. Nos vamos a la izquierda y en el nodo A volvemos a ejecutar. Se ejecuta el subárbol izquierdo, pero no tiene. Ahora sí, nos vamos al siguiente porque no tiene. Visitamos la raíz, se anota porque ya se visitó la raíz. Y el siguiente paso es recorrer el subárbol derecho, pero no tenemos tampoco. Entonces, como ya se ejecutaron los 3 pasos, nos regresamos. Y en este anterior, pues obviamente lo que nos falta son 2 pasos. Ya ejecutamos ya recurrimos al subárbol izquierdo. Ahora nos falta visitar la raíz. La visitamos, pero al visitarla se anota, la anotamos. Posteriormente lo que hacemos es el paso recorrer el subárbol derecho. Recorremos el subárbol derecho y nos vamos a la derecha. Y obviamente tenemos un nuevo nodo que no se ha hecho ningún paso y reiniciamos el algoritmo. ¿Cuál es el primer paso? Recorrer el subárbol izquierdo. No tiene subárbol izquierdo, no tiene hijos. Visitamos el nodo, se anota. Visitamos el derecho, no tiene y terminamos. Muy bien, terminamos y como ya terminamos nos regresamos de donde vinimos. Y ese nodo también ya se terminó de ejecutar y nos regresamos nuevamente y en ese nodo solamente se ha ejecutado una instrucción. Entonces nos falta visitar la raíz, que es el siguiente paso. Y se anota porque se visita. Posteriormente se recorre el subárbol derecho, lo recorremos, es un nuevo nodo y se vuelve a ejecutar el algoritmo. Nos recorremos al subárbol izquierdo, no tiene hijos, entonces visitamos la raíz, se anota, como no tiene hijos tampoco subárbol derecho. Terminamos, nos regresamos, también el nodo X o el por ya se terminó, nos regresamos al nodo raíz principal y en este caso pues obviamente nos faltan 2 pasos. El siguiente paso que nos falta ejecutar es el de visitar la raíz, se anota. Posteriormente el siguiente paso, recorrer el subárbol derecho, nos vamos a la derecha, ejecutamos nuevamente el algoritmo desde cero, recorremos el subárbol izquierdo. Nuevamente se vuelve a ejecutar desde cero porque estamos en un nuevo nodo. Recorremos el subárbol izquierdo. No tenemos subárbol izquierdo porque no tiene hijos. Se visita la raíz, se anota, ya que se visita la raíz se anota. Y finalmente el derecho, pero no tenemos. Terminamos y nos vamos al anterior. En este nos faltan 2 pasos. Visitar la raíz. Lo anotamos. Derecho.
nos vamos a la derecha y aquí reiniciamos el algoritmo. Y nos vamos a la izquierda, no tenemos hijos, visitamos la raíz, el siguiente paso lo anotamos y derecha tampoco tenemos. Y aquí es donde terminamos, observemos que ya todos los nodos pues ya se visitaron y además ya se completó el algoritmo. En todos, en cada uno se ejecutaron los 3 pasos y los marcamos como I, V y D respectivamente para cada uno de los pasos. Este es el recorrido en orden y cambia al anterior. El resultado de la cadena obtenida es A más B por C menos D entre E. Este ya tiene un poquito más de orden. Y finalmente el algoritmo posorden es el mismo procedimiento, pero cambia el orden de los pasos. Primero se recorre el subárbol izquierdo en posorden, recorrer el subárbol derecho en posorden y visitar la raíz al final. Aquí se visita la raíz hasta el final, por eso es que se llama posorden. Si recuerdan, el inorden estaba en medio y el preorden, la visitar la raíz, estaba al principio. A eso se refiere inorden, posorden y preorden. Muy bien, comencemos. Entonces aquí empezamos en la raíz, ejecutamos el primer paso. Recorremos el subárbol izquierdo, nos vamos a la izquierda, se vuelve a ejecutar porque estamos en un nuevo nodo. Recorremos el subárbol izquierdo, nos vamos. Nuevamente se vuelve a reiniciar. Nos vamos al subárbol izquierdo. Aquí nos vamos al subárbol izquierdo nuevamente porque es un nuevo nodo. No tiene, subárbol derecho, no tiene, visitamos la raíz y ahora sí lo anotamos. Anotamos la A que estamos visitando. Como ya terminamos este nodo, ya se ejecutaron los 3 pasos, nos regresamos. Aquí nos faltan 2 pasos. El siguiente paso es derecha, entonces nos tenemos que ir a la derecha. Reiniciamos el algoritmo porque aquí no hemos realizado ningún paso en este nodo. Entonces recorremos subárbol izquierdo, no tiene hijos, entonces no vamos a realizar los recorridos al subárbol izquierdo y derecho, izquierdo, derecho, y visitamos y lo anotamos. Muy bien, como ya terminamos esto, nos regresamos y nos falta visitar el último paso de este nodo. Lo visitamos y se anota. Muy bien, como ya terminamos, nos regresamos al nodo anterior y en este nodo nos falta ejecutar 2 pasos. Y el siguiente es recorrer el subárbol derecho, nos vamos a la derecha y posteriormente se vuelve a reiniciar el algoritmo. Y nos vamos al izquierdo, como no tiene subárbol izquierdo, ejecutamos el siguiente, subárbol derecho tampoco tiene, y el último paso es visitar la raíz. Como se visita, se anota. Terminamos, nos regresamos y de este nodo, al regresarnos, nos dice que tenemos que visitar la raíz. Visitamos la raíz, la anotamos, terminamos con este nodo y nos regresamos. Muy bien, nos faltan 2 pasos con este nodo. ¿Qué es el siguiente paso? Recorrer el subárbol derecho porque ya recorrimos el izquierdo, nos vamos a la derecha. Entonces, al ingresar a la derecha tenemos un nuevo nodo que no se ha recorrido ningún paso y reiniciamos el algoritmo. Empezamos con recorrer el subárbol izquierdo. En este nuevo subárbol, nuevo nodo, vamos a volver a ejecutar el algoritmo. Izquierdo no tiene, derecho no tiene, visitamos y ahora sí anotamos. Posteriormente terminamos con nos regresamos y al regresarnos, en este caso, pues nos faltan en este nodo 2 pasos. Sería en este caso, ya visitamos el izquierdo, ahora nos falta visitar el derecho. Nos vamos al derecho y aquí se vuelve a ejecutar el algoritmo. Nuevamente, izquierdo no tiene, derecho no tiene y lo visitamos y al visitarlo lo anotamos. Muy bien, ya terminamos con este nodo, nos regresamos porque todavía nos faltan 2 nodos por completar. Entonces en este nodo nos falta visitarlo, lo visitamos y lo anotamos. Terminamos con y nos regresamos a la raíz, que es el último. Lo visitamos y lo anotamos. Y con esto terminamos el recorrido y todos los nodos se ejecutan todos los pasos. Por lo que tenemos esta es la cadena obtenida de este recorrido post-orden. Entonces ya vimos cómo son cada uno de los recorridos que son recursivos y que se ejecuta en cada uno de los nodos. La recursión se puede ver en el momento en el que cada nodo se tiene que ejecutar los 3 pasos correspondientes y que se va a llamar hacia sí mismo cada uno. Aquí dijimos o pusimos que al reiniciar el algoritmo quiere decir que se está llamando hacia sí mismo. Entonces con esto terminamos este video y los recorridos en árboles binarios. Hasta luego.